Bienvenidos a bordo, nuevos exploradores. Aquí en este canal nos encanta explorar todo lo relacionado con el vibrante mundo del entretenimiento, desde las series turcas que nos roban el aliento, hasta las complejas dinámicas de las relaciones humanas, pasando por supuesto, por los misterios y secretos que se esconden detrás de las cámaras y que alimentan nuestra curiosidad. Así que si son nuevos por aquí, les doy una doble y entusiasta bienvenida. Y a todos los que ya son parte de esta comunidad, a mis leales seguidores, muchas gracias por su apoyo incondicional y por estar siempre presentes. Son ustedes los que hacen que este canal tenga vida. Y ahora hablando de estar presentes. Suscríbanse. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Les prometo que siempre habrá contenido interesante, entretenido y lleno de sorpresas para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, prepárense, porque vamos a sumergirnos de lleno en este secreto imposible. Empecemos por lo básico para aquellos que quizás no estén tan empapados en el fascinante mundo de las series turcas. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Permítanme presentarles a dos de los actores más populares, talentosos y queridos de Turquía. Kerem Bürsin, un actor con una presencia magnética y un carisma arrollador, y Hande Erçel, una actriz que ha conquistado corazones con su belleza, su talento y su increíble versatilidad. Ambos además han protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno global, y que justamente es la que desató una ola de rumores, especulaciones y por supuesto muchísimos fans que esperaban, y aún esperan, con ansias que su romance en la ficción trascendiera a la vida real. La serie Love is in the Air fue, sin duda, un fenómeno cultural. La química entre Kerem y Hande era innegable. Era palpable, eléctrica, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus interacciones, sus miradas cargadas de significado, sus bromas cómplices, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y claro, los fans, como buenos detectives aficionados, comenzaron a analizar meticulosamente cada foto, cada vídeo, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas, alimentando la llama de la esperanza y la especulación. Era una investigación a gran escala, un fenómeno social en sí mismo. Y las pistas, debo decir, no faltaron. Vimos fotos de ellos juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, viajando a lugares exóticos, disfrutando de momentos de ocio y, en general, mostrándose muy cercanos. Los paparazzi, siempre al acecho, ávidos por capturar el momento, captaron instantes que avivaron aún más la llama de la especulación y alimentaron los sueños de los fans. Era inevitable pensar que algo estaba pasando entre ellos. ¿Pero qué? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su relación? ¿Era amor verdadero, genuino, o simplemente una excelente actuación, una brillante interpretación de una conexión romántica? ¿Era todo parte de la magia del espectáculo, o existía algo más allá de las cámaras? En medio de todo este furor mediático, de esta vorágine de rumores y especulaciones, Kerem y Hande, con una astucia admirable, nunca confirmaron ni negaron una relación. Mantuvieron una postura ambigua, una especie de equilibrio en la cuerda floja, alimentando aún más la curiosidad, el morbo y el fervor de los fans. En las entrevistas, solían hablar el uno del otro con cariño y respeto, destacando la buena conexión que tenían, la amistad que los unía y lo bien que se llevaban. Siempre resaltaban la admiración mutua y la camaradería, pero nunca llegaban a oficializar nada, nunca se atrevían a cruzar la línea que separaba la amistad del amor. Y ahí es donde entramos en la parte del secreto imposible. ¿Por qué no confirmaban una relación? ¿Qué era lo que realmente estaban tratando de esconder? ¿Había algo más que no estábamos viendo? ¿Qué misterios se ocultaban tras esa ambigüedad, tras esa cautela? Las teorías comenzaron a multiplicarse, a ramificarse, a florecer como malas hierbas en el jardín de la especulación. Algunos argumentaban que simplemente querían mantener su vida privada alejada del ojo público, resguardar su intimidad de la incesante mirada de los medios de comunicación y de las redes sociales. Otros, más suspicaces, más desconfiados, creían que estaban obligados a mantener el secreto por cuestiones contractuales, por las exigencias de sus representantes o incluso por presiones de sus respectivas carreras. Y por supuesto, no faltaron los que aseguraban que todo era una estrategia de marketing magistralmente orquestada, un plan bien diseñado para mantener a la serie en el candelero, para generar interés, para alimentar el morbo y, en definitiva, para maximizar el éxito y la audiencia.
Una de las teorías más comentadas, más debatidas y más extendidas era la de que Hande tenía una relación con otro hombre, y que esa era la verdadera razón por la que no podían oficializar nada con Kerem. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y escandalosas, comenzaron a especular sobre la existencia de otro hombre en la vida de Hande, un pretendiente misterioso, un amor secreto, un tercero en discordia. Esta situación, por supuesto, sumó más leña al fuego de la especulación, complicó aún más la situación y el secreto imposible se hacía cada vez más intrigante, más enigmático y más apetecible para los medios y para los fans. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja, una intrincada madeja de hilos entrelazados. Después de un tiempo de una espera llena de expectación y de incertidumbre, Hande y Kerem anunciaron el fin de su relación laboral, y cada uno siguió caminos separados. Los seguidores de la serie sintieron una mezcla de decepción y alivio, pero las preguntas sobre su relación, sobre la verdad detrás de ese secreto imposible, nunca dejaron de rondar, de susurrar en los rincones de la mente de los fans. ¿Fue todo un montaje, una elaborada puesta en escena, una hábil estrategia de marketing? ¿Realmente hubo amor entre ellos, una chispa que encendió la llama de la pasión? ¿O simplemente eran dos buenos actores, dos profesionales consumados que hicieron su trabajo a la perfección, que interpretaron magistralmente el papel de enamorados? Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de este secreto imposible. La primera, y quizás la más obvia, es la privacidad. Como mencioné antes, tanto Kerem como Hande siempre han sido muy celosos de su vida personal, de sus sentimientos, de su intimidad. Y es completamente comprensible. La fama, el éxito, el reconocimiento tienen un precio, y a veces ese precio es la invasión de la intimidad, la exposición constante, la mirada omnipresente de los medios y de las redes sociales. Proteger su vida privada, sus sentimientos, sus emociones, es algo que cualquier persona tiene derecho a hacer, independientemente de su profesión y de su estatus. Otra posible razón es el tema de las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras. Tanto Kerem como Hande son dos actores muy demandados, dos estrellas en pleno apogeo. Tienen proyectos en marcha, compromisos profesionales, rodajes que se extienden durante meses, viajes constantes y una agenda que a menudo es incompatible con la vida sentimental. Es probable que la relación, por muy real que fuera, por muy fuerte que fuese el vínculo, no se ajustara a sus apretadas agendas, a sus múltiples compromisos. Las relaciones a distancia o las relaciones que se ven interrumpidas por constantes viajes y grabaciones, son, en general, difíciles de mantener, requieren un esfuerzo adicional, una comunicación constante y una dedicación incondicional. Y no podemos descartar, por supuesto, la implacable presión mediática. La fama en Turquía, al igual que en muchos otros países, es muy intensa, muy exigente y a menudo, muy cruel. Los medios de comunicación, los paparazzi y las redes sociales, están constantemente pendientes de la vida de las celebridades, observando, analizando, juzgando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Cualquier desliz, cualquier error, cualquier señal de debilidad, se analiza y se magnifica, se convierte en noticia, en escándalo. Esta presión constante, esta mirada omnipresente sin duda, puede afectar una relación, especialmente si es algo que se está construyendo, que está floreciendo y que aún no ha encontrado su estabilidad. Pero ¿qué hay de la posibilidad de que todo haya sido una estrategia de marketing, un plan cuidadosamente orquestado para generar expectación, para mantener a la serie en boca de todos, para alimentar el morbo y la curiosidad de los fans? Es algo que no podemos descartar por completo. La industria del entretenimiento es un negocio y a veces las relaciones públicas, las estrategias de marketing, son parte del juego. La química entre Kerem y Hande era innegable, era palpable, y esa química, bien aprovechada, podía generar mucho interés, podía aumentar la audiencia, podía mantener a la serie en el candelero y, en definitiva, podía traducirse en mayores ingresos. No digo que esta haya sido la única razón, pero es una posibilidad que hay que considerar, un ingrediente más en la compleja receta del éxito. Ahora, ¿qué pasa con las señales que nos dejaron, con los momentos que alimentaron la especulación y que avivaron la llama de la esperanza de los fans? Analicemos algunos de los momentos que más dieron que hablar, que más alimentaron los rumores y que más hicieron soñar a los seguidores. Recuerdo, por ejemplo, la vez que fueron fotografiados en la playa, compartiendo un momento de complicidad, de cercanía, de intimidad. Las fotos que dieron la vuelta al mundo, que se viralizaron en cuestión de horas, mostraban una cercanía innegable, una conexión palpable. ¿Era solo una casualidad?
¿O era una declaración tácita de su relación, un gesto que confirmaba lo que muchos sospechaban? También están las entrevistas, los programas, las ruedas de prensa. En muchas ocasiones, Kerem y Hande se dedicaron palabras muy bonitas, palabras llenas de admiración, de respeto y de cariño, destacando su admiración mutua, la buena conexión que tenían, la complicidad que los unía. Es una persona maravillosa, decía Kerem sobre Hande con una sonrisa que delataba la admiración que sentía. Admiro mucho su trabajo y su forma de ser, respondía Hande sobre Kerem, con una mirada que revelaba la complicidad que los unía. ¿Eran solo palabras de cortesía, frases hechas para quedar bien ante las cámaras? ¿O había algo más detrás de esas palabras, un sentimiento genuino, una conexión profunda? Y por supuesto, están las redes sociales. En su momento ambos compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, con emojis que daban pie a la interpretación, y dejaban entrever una conexión muy especial, una intimidad que iba más allá de lo profesional. Aunque eso sí, siempre con discreción, con cautela, sin cruzar la línea, sin revelar demasiado. Nunca llegaron a publicar algo que confirmara abiertamente una relación, que despejara cualquier duda. ¿Por qué esa cautela? ¿Qué les impedía ser más transparentes, más sinceros con sus seguidores? Después de un tiempo de incertidumbre, de rumores y especulaciones, y a pesar de la insistencia de los fans, Kerem Bürsin y Hande Erçel tomaron caminos separados en sus relaciones sentimentales. Kerem encontró el amor con otra compañera de trabajo, aunque esa relación, lamentablemente, ya ha llegado a su fin. Hande, por su parte, también tuvo una relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Estos hechos, de alguna manera, confirmaron la idea de que su relación, esa relación que había cautivado a millones de personas, no era un secreto en el sentido romántico, sino que simplemente no existió, al menos no de la forma que los fans anhelaban. Pero, ¿significa esto que todo lo que vimos fue falso, una mera actuación, una elaborada puesta en escena? No necesariamente. Es posible que entre Kerem y Hande existiera una conexión especial, una amistad muy fuerte, una complicidad que iba más allá de lo profesional, y que esa conexión se interpretara erróneamente como algo más. O tal vez, si hubo algo, una chispa, una atracción, pero no llegó a buen puerto por diferentes circunstancias, por las exigencias de sus carreras, por la presión mediática o simplemente porque el destino así lo quiso. Lo cierto es que nunca lo sabremos con certeza, nunca tendremos la verdad absoluta, la respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que ambos son grandes profesionales, con un talento innato y una química innegable. Y que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, su trabajo en Love is in the Air nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de magia y de emoción, que nos hicieron soñar, reír, llorar y creer en el poder del amor. Así que, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la verdad detrás del secreto imposible? El secreto imposible de Kerem y Hande en realidad podría ser simplemente la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de la fama, la exigencia de la industria del entretenimiento y la eterna búsqueda de la felicidad y del amor. Nunca sabremos la verdad absoluta, pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, y de la magia que crearon juntos en la pantalla. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, que hayan encontrado interesante esta historia, que se hayan divertido tanto como yo investigando sobre ella, desentrañando misterios y explorando los entresijos del corazón y del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo algo entre Kerem y Hande, una chispa que encendió la llama del amor? ¿O piensan que todo fue una estrategia de marketing brillantemente orquestada? ¿Qué otras teorías tienen? Cuéntenme todo, no se guarden nada. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y para finalizar, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, y hasta la próxima aventura.